El Real Madrid ha conseguido su Copa del Rey número 20 al imponerse en la final gracias a una tremenda actuación de Rodrigo y de Vinicius ante un Club Atlético Osasuna que, como ya había demostrado en las eliminatorias previas, iba a resistir, iba a apretar hasta el final, y así ha sido porque Dani Carvajal ha sido fundamental para evitar la prórroga. Vamos a analizar y a comentar lo que significa este triunfo del conjunto blanco y la final perdida para el conjunto rojillo. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Real Madrid se ha impuesto por 2-1 en la final de la Copa del Rey 2022-2023 a Club Atlético Osasuna, y de esta forma el equipo que dirige Carlo Ancelotti consigue su Copa del Rey número 20 en la historia del club blanco. Solo tiene por delante al Athletic Club con 23 títulos de esta competición, y ya mucho más lejos le queda el Fútbol Club Barcelona con 31. El Real Madrid no conseguía este título desde la etapa anterior del entrenador italiano, desde 2014, y es que no había podido en las últimas temporadas alcanzar esta final. El conjunto blanco ha ganado 19 de las últimas 22 finales que ha disputado en los últimos 10 años, un récord absolutamente increíble que le hacía claramente partir como favorito ante un Club Atlético Osasuna que ha terminado cayendo, pero que lo ha hecho con las botas puestas y luchando hasta el final, porque, como os digo, ha tenido una ocasión Quique Barja que ha obligado a Dani Carvajal a evitar básicamente el empate, evitar el 2-2, evitar que el partido y esta final se fuese a la prórroga. Grandes protagonistas hemos tenido en este encuentro, en el que sin duda Rodrigo y Vinicius se llevan todos los titulares, la pareja de brasileños, uno generando todo, siendo para mí el jugador que más ha creado durante el partido, y el otro apareciendo siempre en los momentos puntuales, siempre en los partidos claves para marcar la diferencia, estando donde había que estar. Y en el cuadro rojillo también obviamente hay que darle muchísimo mérito al golazo tremendo para el 1-1 que ha marcado un ex canterano blanco, si no recuerdo mal, un Lucas Torró, que con su equipo perdiendo una final ante el Real Madrid, lo que eso significa, el valor que tiene eso, ¿no? Pues ha sacado un auténtico golazo para meter de nuevo a un Club Atlético Osasuna que en el inicio de la segunda parte ha sido mejor claramente que los de Carlo Ancelotti, meterlo a la final, poner ese 1-1 y devolver opciones muy serias de poder lograr el título para los de Yago Barrasate, que han hecho una Copa del Rey absolutamente increíble, como os venía diciendo. Sin duda, un triunfo muy importante para el Real Madrid, no solo en esta temporada, porque significa conseguir un título, volver a hacerse con una nueva Copa del Rey, acercarse obviamente a ser el equipo, que es lo que debe aspirar, entiendo yo, el Real Madrid, ¿no? A ser el equipo que más trofeos de cada una de las competiciones que se disputen tenga, al menos en España. Y este trofeo, aunque aún le queda lejos el récord del Barça, y también va a tener que ganar varias ediciones más para alcanzar al Athletic Club, esto sigue sumando, por lo tanto, una alegría importante, no solo para el Real Madrid, sino también para su afición. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en el partido. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y, lo más importante, que me dejéis no solo vuestra opinión sobre lo que os ha parecido el partido, sino también lo que significa desde el punto de vista del Real Madrid esta victoria, y también desde el punto de vista de Osasuna, lo que significa haber llegado hasta el final, haberla competido, pero al final terminar perdiéndola. Todo, como siempre, os espero abajo para leeros y obviamente también para debatiros, para contestar todo lo que me digáis en comentarios. Como os digo, ese 20º título en la historia del Real Madrid, basado principalmente en la actuación tremenda, impecable de sus dos grandes estrellas, o yo creo que sus dos grandes estrellas esta temporada. Un Rodrigo que vuelve a aparecer en los momentos puntuales, que vuelve a aparecer en los partidos grandes, que pese a que en Liga principalmente estaba siendo mucho menos efectivo de lo que le decían sus números, sus estadísticas, sus datos, vuelve a aparecer en partidos clave, como hizo tantas veces la temporada pasada en la Champions League, ¿no? Y un Vinicius que ha sido sin duda el gran protagonista del encuentro para mí. Cuando él se ha conectado, el Real Madrid ha sido claramente superior a Club
Atlético Osasuna. En la primera parte hemos visto una media hora espectacular del brasileño, pasando por encima, mejor dicho, de Moncayola, y la reacción también al tanto del 1-1 ha llegado gracias otra vez a las arrancadas, al dribbling, al tremendo desequilibrio, a la tremenda superioridad que ha mostrado a partir de ese minuto 57 de partido, con el tanto de Lucas Torró, reconectar a su equipo al partido ha llegado gracias a esa figura, ¿no? A la de un Vinicius Junior, que para mí hoy, vuelve a demostrar que es un jugador absolutamente increíble, un jugador muy difícil de defender, pase lo que pase a su alrededor. Como os digo, hay que darle también muchísimo mérito a lo que ha hecho para mí Osasuna. Nos vamos a meter ya a hablar de lo que ha ocurrido en el partido, pero bueno, pues hay que recordar la trayectoria, el meritazo tremendo que tiene que Osasuna llegue a esta final, un equipo que tuvo que sobrevivir y que marcó en la prórroga en los octavos de final ante el Sevilla, jugando como local, después de recibir un gol en el último minuto en su estadio, marcó ese tanto en el minuto 99, después en Sevilla, jugando contra el Betis, marcó en el minuto 91 cuando iba perdiendo para forzar la prórroga, recibió un gol nada más comenzar esa prórroga y volvió a empatar el encuentro para llevarlo a los penaltis en el minuto 106, y más tarde en las semifinales, en el partido de vuelta en San Mamés, cuando los rojiblancos estaban siendo merecedores de lograr algún gol más, fueron capaces de resistir, de obligar al rival a tener que acertar, no lo hicieron y finalmente apareció ese golazo increíble de nuevo en la prórroga, ahora sí, de un canterano, minuto 116, Pablo Ibáñez, para llevar a Osasuna a su primera final de la Copa del Rey en 18 años. Finalmente no la ha podido conseguir, finalmente ha vuelto a repetir el resultado que le dejó sin poder levantar ese título hace 18 temporadas, de nuevo cayendo por 2-1, no puede conseguir el conjunto navarro su primera Copa del Rey, pero lo que para mí es evidente en este punto del proyecto, en este punto de la relación entre Yago Barrasate y Braulio, de la relación o del paso o del camino que se ha recorrido ya en el proyecto de Osasuna, es que esto debe servir como un acicate, como algo, como un paso adelante, no más que una derrota. Tiene que servir como un paso adelante, pese a que al finalmente no se haya podido conseguir lo que hubiese sido algo tremendamente y absolutamente histórico, un éxito sin precedentes en la historia de Osasuna, ¿no? Conseguir ese título, además en una final en la que obviamente, bueno, pues no era favorito y no tenía... si nos vamos a los argumentos puros, obviamente lo tenía muy muy difícil el conjunto rojillo. Vamos ahora sí, después de repasar, de alabar al Real Madrid, de hablar también de lo bien que lo ha hecho Osasuna a lo largo de esta temporada en esta Copa del Rey, vamos ya a analizar lo que ha sido un partido que venía muy marcado, ¿no? Por esas claves, como siempre, mirar los enfrentamientos, dónde puede hacer daño uno, dónde puede hacer daño otro, qué plan iba a preparar Yago Barrasate para defender a Vinicius, qué plan iba a defender o qué plan iba a trazar Yago Barrasate para intentar llevarle el balón muchas veces a Abde. Bueno, muchísimas cosas interesantes y pues al final lo que hemos visto es un Real Madrid en 4-3-3, con su delantera habitual, con un centro del campo en el que Ceballos no podía estar a última hora, con Tchouaméni como titular, con un Modric que tampoco llegaba al 100% y en el que, era como titular Valverde, y con Camavinga como lateral izquierdo por parte de Osasuna, su 4-2-3-1 habitual, con Abde y ahora sí, una de las claves, uno de los puntos claves en el planteamiento de Yago Barrasate, ese intento del doble lateral. Moncayola, centrocampista, ya sabéis, reconvertido, ha jugado muchísimas veces esta temporada por diferentes lesiones. Moncayola, lateral derecho, y Rubén Peña, jugador en banda derecha, ¿no? ¿Por qué creo yo que ha hecho Yago Barrasate esto antes de ir más adelante? Y esto es un punto muy importante porque ya sabéis que durante el partido, o bueno, si no lo sabéis os lo explico, pues Vinicius, ha habido tramos del encuentro en el que ha sido tremendamente superior a Moncayola, y Yago Barrasate en ningún
momento ha decidido cambiarlos, ¿no? Parece que ha dudado, ha consultado, pero finalmente ha mantenido a Moncayola durante todos los minutos como lateral derecho, y a Rubén Peña mientras le ha dado la gasolina, mientras tenía piernas, como jugador más adelantado. ¿Por qué? Yo pienso que lo que quería Yago Barrasate es tener primero un doble lateral, es decir, un jugador en banda que ayudase mucho al futbolista que estuviese en el 1 contra 1 contra Vinicius, pero además sabiendo que uno de los puntos débiles del Real Madrid es ese lateral izquierdo, a no contar con un jugador pues natural en esa posición, ¿no? ¿Qué hubiese ocurrido si Moncayola jugaba como jugador de banda? Bueno, pues que no iba a tener ese desequilibrio, esa capacidad de llegar a línea de fondo, esa capacidad de salir a la contra, ¿no? Con un Rubén Peña que ya sabéis que a lo largo de su trayectoria había sido, hasta que le reconvirtieron, un extremo. Por lo tanto, pues buscando Yago Barrasate, además de ese trabajo defensivo, no perder una amenaza arriba, una amenaza que yo creo que ha sido bastante importante en los ataques del cuadro rojillo, sobre todo en el primer tiempo, ¿no? Dicho esto, Vinicius Junior se ha cargado absolutamente todos los planes y ha hecho, como os digo, que se tambalease esa estrategia de Yago Barrasate gracias a su acción en el minuto 1 de partido, primero encarando a Moncayola, marchándose de él, obligando a Rubén Peña a tener que retroceder, a tener que meterse en el área, a tener que hacerlo con los brazos atrás, yéndose hasta la línea de fondo, metiendo el pase atrás y encontrando, como no, a Rodrigo Goes, que volvía a aparecer en la final, volvía a estar en el sitio indicado, en el momento correcto para poner ese 1-0 en la final, minuto 2, y pues agregarle, si podía ser, más favoritismo al Real Madrid, y pues hacernos pensar sobre todo a los que ya hemos visto muchas finales y de equipos a los que les afecta mucho los goles en contra, cómo iba a responder el cuadro rojillo. Muy importante, pues a través o entender, ¿no? Que para defender a este tipo de futbolistas, yo lo he analizado rápidamente en Twitter, los pequeños detalles son absolutamente fundamentales para tener éxito. Si analizáis la jugada, si volvéis a repetirla, si volvéis a verla, repetida, vais a ver como primero Moncayola mete la pierna, intenta robar el balón cuando aún no recibe la ayuda, no ha recibido la ayuda de Rubén Peña. Esto permite a Vinicius ya quitarse a un defensor de encima. Luego Rubén Peña es el que, ya estando dentro del área, tiene que defender a Vinicius, lo hace con los brazos atrás, por lo tanto pierde toda capacidad o pierde la mayoría de la capacidad de ser ágil, de tener arrancada, de tener esa aceleración que obviamente tiene con todo Vinicius Junior. Y además otro detalle que yo añadiría, y es cómo intenta, a través de la posición de su cuerpo, Rubén Peña guiar a Vinicius, ¿no? Le concede un poquito por fuera, no le guía, no le dirige hacia la ayuda, ¿no?, de Moncayola, que ya estaba en el área intentando hacer el 2 contra 1. Vinicius lo aprovecha, lo lee de maravilla, se marcha por línea de fondo, mete el centro atrás y termina encontrando a Rodrigo, ¿no? Ahí la clave del encuentro era ver cómo iba a responder a Osasuna, si ese gol le iba a afectar, si ese gol le iba a sacar de la final, y si el Real Madrid iba a tener el colmillo, en caso de que Osasuna se cayese, empezase a dudar, para aprovecharlo y para marcar el tanto del 2-0, ¿no? Lo cierto es que rápidamente hemos visto que a Osasuna no le afectaba demasiado ese gol, porque en el minuto 7 ha tenido 3 centros rematados en ese mismo minuto, minuto 7, 8, 9, ahí ha tenido 3 remates en centros laterales el cuadro rojillo, y eso definitivamente le ha conectado de nuevo al encuentro, ¿no? Pero siempre con un Vinicius Junior tremendamente superior a un Moncayola, que se lo ha hecho pasar muy mal en esa primera media hora. Constantes driblings, constantes autopases, constantes duelos ganados por parte del futbolista brasileño, que se ha visto claramente que estaba disfrutando, que se estaba viendo tremendamente superior a su marcador, a un Moncayola que obviamente, como Osasuna iba a jugar arriba, iba a presionar arriba, pues encontraba zonas o sitios o momentos en los que atacar la espalda con un principalmente Toni Kroos espectacular, un Toni Kroos que ha sido el que ha dirigido sin duda el juego del Real Madrid, el que ha solventado esa presión adelantada de un Club Atlético
Athletic Osasuna, que no ha podido lograr en ningún momento que el Real Madrid no saliese por la zona donde más le gustaba, que es a través de esa posición, ya sabéis, bueno, como falso lateral izquierdo de Toni Kroos, bajando mucho a recibir, mientras que Camavinga y Tchouaméni no estaban ayudando a la circulación del Real Madrid, mientras que estos jugadores no permitían a Benzema y a Rodrigo participar demasiado, crear ventajas. Todo lo contrario con entre la conexión de Toni Kroos con un Vinicius Junior, al que ha podido alimentar una y otra vez durante los primeros 45 minutos, y eso, como os digo, le ha hecho pasar bueno, pues un trago muy malo a un Moncayola, al que yo constantemente en Twitter bueno, pues estaba pidiendo el intercambio de posiciones entre Rubén Peña y Moncayola, un Moncayola que además en el minuto 20, bueno, pues ha recibido la tarjeta amarilla después de que en varias ocasiones Vinicius ya se le hubiese marchado, y ahí es cuando ha llegado una de las acciones absolutamente claves del partido. Minuto 24, de nuevo Vinicius se marcha y pone un balón al espacio a Rodrigo. El control del brasileño no es bueno, se queda un balón muerto alrededor del punto de penalti y Benzema la tiene, la ajusta abajo, pero aparece un Sergio Herrera tremendo, espectacular, para bueno, pues hacer una intervención de muchísimo nivel y evitar el 2-0, que para mí sí, sin duda hubiese terminado con las posibilidades reales de Osasuna de mantenerse en la final, de poder remontar, de poder competir el título de todas, ¿no? Ese tanto en los mejores minutos de Vinicius, en los minutos en los que estaba siendo más superior, en los minutos en los que yo creía que Moncayola tenía que cambiar su posición con Rubén Peña. El que lo ha evitado que la final se pudiese acabar es Sergio Herrera, con ese paradón tremendo para evitar el 2-0 a Karim Benzema. Y curiosamente en la siguiente acción hemos visto por qué Rubén Peña bueno, pues era la apuesta de Yago Barrasate, manteniéndolo en banda y no retrasándolo a la posición de lateral, ¿no? Un Real Madrid que volvía a atacar, un Real Madrid que volvía a fallar pases en esas conexiones entre Tchouaméni y Camavinga. Llegaba a la contra, el contraataque de Osasuna, con un Rubén Peña que le metió un muy buen pase a Abde, y el marroquí que con muchísima facilidad, una facilidad muy difícil de ver y que también nos sirve para sacar conclusiones sobre el nivel en el que está ahora mismo un Eder Militao, que ha parecido muy tocado durante el encuentro, se marchase del brasileño y en el mano a mano frente a Courtois definiese con un intento de vaselina que parecía que finalmente iba a entrar, pero que ha evitado un Dani Carvajal que ha hecho una final de muchísimo nivel y que podemos decir perfectamente que ha evitado dos goles, el empate a 1 de Abde en el minuto 25 y también el empate de Quique Barja en el minuto 93. Así que partido bueno, pues sobresaliente absolutamente de Dani Carvajal, fundamental, ¿no? En esa primera media hora el protagonismo absoluto ha sido para Vinicius, su tremenda superioridad sobre Moncayola, pero la ha tenido Osasuna, un Osasuna que es cierto que estaba siendo superado futbolísticamente, pero que mentalmente en ningún momento se había ido del partido, ¿no? Y esa es una de las claves que había que ver sobre cómo iba a responder el cuadro rojillo en caso de comenzar por detrás en el marcador. Lo cierto es que en mi opinión a partir de esa primera media hora el partido bueno, pues ha bajado muchísimo, se ha convertido en una especie de rifirrafes, una provocación de un equipo hacia Vinicius y la respuesta también una provocación del brasileño hacia la grada de Osasuna, hacia algún futbolista del cuadro rojillo. Así que en esos últimos 10-15 minutos de primera parte no hemos tenido, podríamos decir, nada de fútbol, nada que destacar, un partido que se iba al descanso con el 1-0, ¿no? Había que ver cómo reaccionaba, qué ocurría en el segundo tiempo, si Osasuna iba a cambiar algo, si el plan de Yago Barrasate tenía que ajustar algo, porque estamos viendo también a un Club Atlético Osasuna que no sé si por haber recibido el gol muy pronto, cuando intentaba presionar arriba no encontraba la forma de recuperar el balón, y además bueno, pues el Real Madrid estaba pudiendo correr y estaba encontrando a un Club Atlético Osasuna demasiado largo, ¿no? Que no estaba tapando bien, o que no estaba cubriendo bien, o que no estaba siendo un equipo cortito que obligase al Real Madrid a tener que arriesgar mucho, a meter pases muy difíciles para salir de esa presión del equipo de Yago Barrasate, ¿no? Había que ver que nos encontramos al descanso, y la gran noticia para Osasuna sin ningún tipo de duda es el buen inicio, su mejor tramo del encuentro, esos primeros 10-15 minutos del segundo tiempo, donde a través de una presión adelantada, ahora sí, con un equipo mucho más juntado,
juntito, un equipo mucho más corto, que ha puesto en muchas más dificultades al Real Madrid y que ha obligado al conjunto blanco y principalmente a Eder Militao a tener que buscar una y otra vez acciones en largo, con el brasileño no estando nada acertado y dejando también, bueno, pues bastantes dudas sobre su estado de forma y sobre su estado físico, porque le hemos visto cojear, pero finalmente Ancelotti ha decidido que no era necesario sustituirlo. Un Club Atlético Osasuna que en ese inicio de segunda parte, como os digo, ha comenzado a recuperar el balón constantemente ante un Real Madrid que parecía haber bajado revoluciones, un Osasuna que encontraba una y otra vez algo que en la primera parte apenas podía haber hecho, apenas ha podido hacer, que es encontrar o buscar los manos a mano de Abde frente a Carvajal, y pese a que el marroquí no ha producido mucho en esas acciones, al final uno de sus centros, un mal despeje al borde del área, lo ha terminado aprovechando un Lucas Torró, que hoy sin duda tiene que ser uno de los grandes señalados, uno de los grandes protagonistas, porque lo que ha hecho tiene un mérito tremendo. Y es que, bueno, pues en muchas finales, en muchas de las últimas finales que ha jugado el Real Madrid, no hemos visto a un jugador capaz de marcar un golazo cuando su equipo está perdiendo, para poner el empate, para, bueno, pues devolver o para bajar la tensión, para bajar la presión. Muchísimo mérito, hay que destacarlo a este jugador, un Lucas Torró, que yo lo recuerdo cuando Osasuna subió a Primera División, no tenía muchos minutos, pero que, bueno, pues ha crecido y la verdad es que está desde la temporada pasada, a mí, en mi opinión, a un nivel tremendo, uno de los mejores pivotes, uno de los jugadores que más ha progresado en las últimas temporadas, algo que también explica bastante bien cómo se está trabajando de la mano de Yago Barrasate en este equipo. Futbolistas que van creciendo, futbolistas que van mejorando, futbolistas que llegan incluso a escenarios tan importantes como este y que terminan marcando la diferencia, ¿no? Así que hay que quitarse el sombrero, hay que reconocer, hay que darle muchísimo mérito a lo que ha hecho Lucas Torró en el día de hoy para aprovechar los buenos minutos de su equipo, y que el Real Madrid no había salido bueno, pues tan conectado al encuentro como en la primera parte, ¿no? Como hemos visto en ese inicio de la primera parte, un Real Madrid que apenas era capaz de conectar con Vinicius, que apenas jugaba en campo rival, que no podía superar la presión del equipo rojillo. Así que muy buen inicio de un Club Atlético Osasuna, que es cierto que hasta ese gol de Torró estaba intentando o que se estaba acercando al área, pero que no sumaba llegadas. Así que finalmente ha sido ese gol del centrocampista de Osasuna el que ha terminado poniendo de nuevo el empate, ¿no? Lo cierto es que al Real Madrid, bueno, pues ese golpe, ¿no? Ese posible golpe que a otro equipo le podría haber afectado, bueno, pues no solo no le ha hecho bajar lo que estaba haciendo en el campo, sino que ha sido todo lo contrario. Le ha metido ese impulso eléctrico que le ha hecho reaccionar y que bueno, pues ha hecho que veamos de nuevo un Real Madrid conectado al encuentro, un Real Madrid que ha asumido el balón ante un Club Atlético Osasuna que ya se estaba defendiendo en un 5-4-1, cuando Carvajal subía era Abde que se metía como carrilero, cuando Vinicius recibía, lo hemos visto también en la acción del gol, era Rubén Peña el que primero salía sin hacer un 2 contra 1, sino primero era Rubén Peña el que intentaba defender al brasileño y más atrás esperaba a Moncayola, ¿no? Pero bueno, pues lo cierto es que Vinicius de nuevo ha vuelto a repetir prácticamente una acción muy parecida a la del 1-0, un Vinicius Junior que de nuevo se ha marchado de Rubén Peña, que de nuevo ha llegado a línea de fondo, que de nuevo ha puesto un centro atrás, y ahí es para mí la gran diferencia con el tanto del 1-0, y es que la defensa de Osasuna ha podido interceptar el centro, hasta 3 jugadores alrededor del balón, pero ha llegado un muy mal despeje de David García, que le ha concedido un disparo a Fede Valverde. El propio capitán de Osasuna es el que ha bloqueado o ha desviado ese chut, pero de nuevo, bueno, pues Rodrigo Goes apareciendo en el momento justo, en el sitio correcto para aprovechar ese rechace y terminar fusilando a un Sergio Herrera que no ha podido hacer absolutamente nada en ese disparo. Antes había entrado Rüdiger por Tchouaméni, un Tchouaméni que también en el día de hoy, bueno, pues ha demostrado que está teniendo un post-mundial muy flojo, un futbolista que yo creo que en estos momentos no es confiable para un partido tan grande como el que va a jugar el Real Madrid contra el Manchester City. Esa es la sensación, igual que esa sensación es la que me ha dejado un Eder Militao que viene haciendo una temporada brutal, pero que ahora mismo ni por estado de forma ni por estado físico parece capaz de rendir al 100% en un partido, en una final anticipada de la Champions League, y además teniendo enfrente a un bicho, a un cibor, al cibor noruego que es Erling Braut Haaland. Veremos lo que ocurre, pero esa
estas son también algunas de las sensaciones que me ha dejado a mí sobre el rendimiento de algunos de los futbolistas del Real Madrid, ¿no? Así que el conjunto blanco que no acusaba ese golpe, sino que todo lo contrario, que salía adelante o respondía con una versión parecida a la primera media hora, a una primera media hora en la que el conjunto blanco había sido para mí claramente superior. Minuto 70, Vinicius otra vez genera y Rodrigo termina aprovechando ese lío que ha habido en el área provocado por un mal despeje, hay que decirlo, de un David García que estamos acostumbrados a que dentro del área es un jugador sobresaliente, pero que en la noche de hoy no ha podido hacerlo. El Real Madrid ha podido matar a la contra, de nuevo con la conexión con una jugada de Vinicius, un centro atrás del brasileño que en esta ocasión no ha podido encontrar a Karim Benzema, y es cuando ha llegado finalmente esa acción en el minuto 93 con un centro desde línea de fondo en banda derecha de Osasuna y con el remate a bocajarro, el remate prácticamente en la área pequeña llegando desde atrás de Quique Barja, que había entrado unos minutos antes por Abde, que se ha chocado con un Dani Carvajal que de nuevo ha estado salvador, que de nuevo ha evitado el empate del cuadro rojillo, como ya hizo en esa primera acción de mano a mano entre Abde y Courtois en la primera mitad. Así que el Real Madrid sin brillar en los 90 minutos, teniendo un Vinicius brutal y a un Rodrigo excepcional y totalmente decisivo, también ha tenido un Dani Carvajal fundamental para evitar 2 goles de Osasuna. El equipo rojillo que luchó hasta el final, como viene siendo o como ha demostrado a lo largo de toda esta Copa del Rey, donde necesitó prórrogas para conseguirlo, donde obviamente destacó sobre todo en ese tiempo extra frente al Sevilla, frente al Betis y como no, frente al Athletic Club también, para llegar a esta final en la que compitió hasta el final, pero en la que no pudo finalmente, cuánto final, ¿no? En la que, en definitiva no ha podido vencer a un Real Madrid que se lo ha llevado por 2-1 con una actuación estelar de Rodrigo, de Vinicius y también de Carvajal. Título número 20 de la Copa del Rey para el Real Madrid, se queda a 3 del Athletic y a 11 del Fútbol Club Barcelona. De nuevo Carlo Ancelotti haciendo que el conjunto blanco se proclame campeón de la Copa del Rey, como ya hizo en 2014. Hasta aquí este vídeo sobre el Real Madrid 2, Osasuna 1 de la Copa del Rey, final Copa del Rey 2022-2023. Espero que os haya gustado, como siempre, espero vuestra opinión en comentarios. Gracias por verlo.